Muy bien, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, consultores TIC. Muchísimas gracias por compartir este café que estamos nuevamente con Jean-Pierre Cecilión, que se ha vuelto ya prácticamente una costumbre anual, conversar un rato sobre las novedades, qué es lo que trae el mercado, qué es lo que trae Kingston en esta ocasión para cierre del 2026. Así que pues Jean-Pierre, como siempre, un gusto tenerte, conversar contigo un rato para que nos cuentes un poco de qué es lo que está pasando en este mercado de almacenamiento, tanto a nivel de consumo como a nivel corporativo. Jean-Pierre. Buenas tardes, Martín, buenas tardes a tu audiencia. Bueno, hemos vivido un primer semestre bastante movido en cuanto a las tendencias de memoria y de almacenaje, con esta crisis que empezó a fines del año pasado, así para final del tercer cuarto, principio del cuarto. La industria se vio afectada por una fuertísima demanda por parte de todos los agentes de IA, de todos los grandes jugadores, lo que llamamos los hyperscalers, ¿no es cierto? Amazon, Google, Meta, en fin, toda esa gente en una postura muy agresiva de compra, incluso pagando mucho más que los precios del mercado, lo que causó un rápido desabastecimiento para lo que era todo el resto del negocio, todo el entorno del PC y todo el entorno del consumo. Bueno, esa tendencia también obviamente hizo que los precios se dispararan, ¿no es cierto? Tuvimos aumentos de precios ahí muy fuertes entre octubre y febrero-marzo de este año. Después de eso, si bien las subas siguen, el ritmo obviamente se moderó bastante, pero tuvimos una situación bastante atípica en cuanto a elasticidad de precios. Realmente estamos en un momento donde cada suba de precio impacta sobre el consumo ya directamente. Llegamos a un nivel de precios donde los consumidores y las pequeñas empresas tienen mucha dificultad de aceptar los precios que son practicados hoy en general en el mercado, tanto a nivel SSD como a nivel memoria RAM, que son los principales productos afectados porque son el foco de compra de esos digamos, jugadores de la IA. Así que fue un semestre en ese sentido bastante atípico. La compañía sufre en su parte de consumo y explota su negocio a nivel OEM, a todo el nivel de fabricación y nivel data center, que es un gran brazo, digamos, de Kingston Technology. Jean-Pierre, bueno, veo que atacaste el elefante aún antes de iniciar, lo cual está muy bien porque seguramente, al igual que, como bien lo comentas ahorita, estuvimos en una tertulia hablando de data center convergente y donde Kingston estaba invitado, donde se estaba desarrollando todo el tema de almacenamiento y efectivamente una de las primeras oportunidades que tuvieron estos invitados fueron al grano y dijeron ¿qué es lo que está pasando con el tema de memoria? Y me alegró, porque yo estaba moderándolo, me alegró oír a la gente de Kingston hablando precisamente que ya había como una luz al final del túnel, como no totalmente algo ya abierto, pero que sí se podía pensar en que ya podíamos hablar del tema, bueno, por lo menos. Kingston nunca dejó de recibir sus productos, obviamente fue afectado básicamente en cómo los distribuye. Hay que entender que no hay un corte de oferta, no es que falta memoria, porque lo que es difícil de entender es cómo no falta. No, la memoria está yendo a otro lado, ese es el problema, ¿no? Entonces, en términos de producción, las fábricas de chips, Hynix, Samsung, Micron, las tres primeras, ¿no? Después están los players de Taiwán un poco más chicos y los players de China que no tienen tecnología todavía para llegar a ese nivel de producto, están todos trabajando a full, al 100%. No es que falta oferta, el problema es que la demanda es demasiado grande. ¿Okay? Entonces el impacto hace con que, como estos jugadores pueden pagar más caro, el negocio se está desviando hacia ellos. Y Kingston, respetando mucho su canal, de una cierta manera
trata de retrasar, sobre todo a partir del 2026, trató de retrasar el impacto de los precios a lo que es el producto de canal. Aún así, obviamente, los aumentos fueron significativos, pero Kingston está jugando un poco un balance entre el precio que vende para los fabricantes, digamos, OEM. Los OEM, no tanto, los OEM incluso están beneficiados, pero los OEM y los desarrolladores de IA están de un lado y el consumo y el canal del otro. Kingston siguió respetando eso, incluso porque vimos este año una noticia bastante sorprendente: uno de los grandes jugadores de memoria cerró su división de consumo, ¿no es cierto? Cerró su marca, inclusive dejó de vender al canal, cosa que empezó a impactar a fines de marzo, principio de abril, mayo, y otra vez, ¿no? Un gran jugador que abandona el mercado, genera otro gap, ¿no? Otro agujero, digamos, en términos de abastecimiento, mientras Kingston sigue ahí con su mercado y con su apoyo al canal. Bueno, Jean-Pierre, y hablábamos y comentabas de tus dos, poniéndolo así, tus dos mercados, el tema de consumo y el tema corporativo, donde obviamente los data centers toman gran importancia. Pero si quieres, tomemos primero el tema de consumo. O sea, esta parte que digamos que la gente entiende, ok, el requerimiento de memoria creció exponencialmente a nivel de IA. O sea, yo diría que técnicamente ese es uno de los grandes motores que hace pero uno pensaría, bueno, a ese nivel de consumo, incluso cuando se hablaba de los procesadores, la gente decía, ok, estamos acostumbrados a que crecemos en proporciones muy grandes cada vez a un tiempo más corto, pero el tema de memoria superó todo eso que se tenía esperado con la IA. O sea, no hubo como un cálculo de pensar que definitivamente este tema de IA iba a llegar con todo. No, efectivamente la industria no estaba preparada para digamos, esa aluvión, ¿no? A la fuerza de esa demanda. No lo estaba. Hoy lo que vemos son los fabricantes semiconductores están acelerando incluso en términos de capital la salida de nuevas fábricas. Tenemos para principios de 2027 una fábrica para cada uno de los grandes fabricantes. O sea, Hynix lanza una superfab, como le dicen ellos, Samsung lanza otra, Micron lanza una tercera. O sea, hay un esfuerzo también por parte de los fabricantes semiconductores en aumentar su oferta, y obviamente ellos están tratando de garantizar ese aumento de oferta con contratos de más largo plazo. Y adivine quiénes son los que ya se están anotando ahí y que van a tener una parte importante de esa nueva producción ya garantizada. Obviamente los mismos jugadores la carrera por el dominio de la IA está lejos de terminar, ¿cierto? Entonces, infelizmente el panorama para el consumo, el panorama para el canal de distribución alrededor del PC va a seguir complejo por un buen tiempo, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para aumentar la producción de chips y obviamente a partir de ahí mejorar los productos finales, que son las memorias o los SSDs. Jean-Pierre, y a ese nivel, estabilidad de precios, ¿se va a poder pensar en algún momento un tope o incluso una...? Lo que nosotros estamos viendo y que son más o menos las previsiones de acá a fin de año, los grandes aumentos ya ocurrieron, ya están para atrás. Sin embargo, por ejemplo, en el servidor donde sigue la presión, todavía estimamos que tendremos subas moderadas, pero subas en fin, tanto en Q3 como en Q4, y eso obviamente afecta el resto del ecosistema, afecta la memoria client, ¿no es cierto?, la memoria PC, y de una cierta manera, en una menor medida, todo lo que pasa con el SSD también afecta el producto flash, ¿no es cierto? Pero en esos segmentos van a estar menos afectados que el tema memoria servidor. Jean-Pierre, siguiendo con el tema de consumo, hablando de SSDs y discos duros tradicionales, siempre estaba al principio, antes de que llegara todo este tema de la IA, estaba el gap muy alto entre lo que era el disco tradicional y el SSD, y eso fue bajando. ¿Cómo está en este punto?
Bueno, hoy el disco tradicional sigue con su espacio en las muy altas capacidades y justamente en el entorno server, ¿no es cierto? Es ahí donde los dos grandes fabricantes tradicionales, Seagate y Micron, siguen apuntando todos sus cañones y también con capacidad de producción absolutamente comprometida y vendida alrededor también de ese universo de la nube. Para lo que es el SSD, efectivamente, hoy es el dominante a nivel entrada, ¿no es cierto? A nivel pequeñas capacidades, por así decir, hasta 4, 8 teras. Hoy el SSD sigue dominando esa escena y lo que nosotros vimos de interesante con esa escalada de precios, el primer movimiento del mercado, el primer movimiento defensivo fue irse para atrás. Tuvimos una involución tecnológica en el sentido en que si veíamos, por ejemplo, un mercado donde la tecnología dominante o mayoritaria era, por ejemplo, 1 tera, ese mercado se retrajo hacia 500 gigas. ¿Okay? Así como en memorias, los propios fabricantes de sistemas empezaron a saltar productos nuevos con 8 gigas soldados en las motherboards. Ese movimiento duró poco tiempo, pero entre noviembre, diciembre del año pasado hasta más o menos abril, mayo de este año tuvimos ese paso para atrás, ese paso defensivo, de manera que terminar de podiendo presentar un producto al consumidor que fuera un poco más aceptable en términos de costo final, ¿no? En términos de precio al consumidor. Por suerte, lo que estamos viendo ahora en los últimos 2 meses, con los precios un poco más estabilizados, los sistemas también con sus nuevos precios, el mercado vuelve otra vez a consumir 1 tera sobre 500 gigas en una proporción de 3 por 1. ¿Okay? O sea, ¿significa que nadie más demanda 500 gigas? No, obviamente que por esa alza de precio todavía hay gente buscando 500 gigas, pero vemos que el mercado ya se adaptó a un nuevo nivel de precios y vuelve a consumir 1 terabyte a nivel client, ¿no? A nivel PC, en mayor cantidad, de manera expresiva, sobre 500 gigas. Eso es una tendencia que estamos viendo global. En las últimas 8 semanas hemos visto que de nuevo la gente vuelve a lo que era la tendencia antes de la crisis, digamos. Buenísimo. Jean-Pierre, a nivel consumo, volviendo a resaltar el tema de los SSDs portátiles, bueno, todo esto, ¿qué nos cuentas sobre eso? Este producto sí sufrió un gran impacto. Kingston venía con su línea XS muy exitosa, con una aceptación muy grande, pero obviamente, como decíamos, ¿no? el precio aquí alcanzó un nivel donde la compra por impulso no ocurre más. Y lo que vemos es que los que siguen buscando el SSD externo normalmente tienen un uso profesional. ¿Okay? Tienen una necesidad profesional, no una necesidad hogareña de almacenar más fotos con mayor velocidad y en un solo dispositivo. Eso se está cortando y la otra característica interesante que notamos es que tuvimos un crecimiento de los pendrives de alta capacidad. ¿Por qué? Porque su precio es mucho más accesible, fue mucho menos impactado que un SSD externo de 1 tera, comprar de repente SSDs de 128 o 256 gigas. Ese fue un movimiento interesante que se detectó en muchos países digamos, la vuelta hacia el pendrive grande, ¿no es cierto? Okay. Entonces, son reacciones básicamente porque el precio obliga a ese tipo de medida, ¿no? Donde yo no estoy buscando más tanto la performance que me da un SSD externo y voy hacia un pendrive grande que es mucho más económico, es más barato comprar 2 pendrives de 256, listo, voy por ese camino. Entonces, esa es una tendencia que también observamos típicamente del consumo, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la línea de los SSDs externos, que queda ahora como un producto más profesional, digamos, más para un uso de un productor de video, de un arquitecto, en fin, de gente que tiene una necesidad de velocidad y que obviamente va a poder pagar por el precio de ese producto al nivel actual, porque tiene, digamos, por detrás... Es redituable. Que reditúa, digamos, el costo de la inversión de comprar una unidad de estas. Okay. Entonces, a nivel de consumo tenemos estas novedades. Hablemos un poquito del tema corporativo, hablemos de cómo Kingston, como comentabas al inicio,
ha mantenido su tema de consumo bien, pero ha empezado con su tema corporativo mucho más fuerte. ¿Qué ha pasado en ese ámbito, Jean-Pierre? Hay que recordar que Kingston nace como una empresa corporativa, ¿no? O sea, Kingston nace en fin de los años 80 fabricando memoria propietaria básicamente. Era el único producto que teníamos cuando la compañía nace, y eso era para la multiplicidad de marcas que existían, ¿no es cierto? Después de los años 90 vimos la consolidación, marcas que desaparecieron, marcas más grandes que compraron otras, ¿no? Acá muy famosa en la región la compra de Compaq por parte de HP, en fin, varias marcas grandes que desaparecen y que simplifican un poco el entorno hasta que llegamos a, digamos, esa tríade dominante que es compuesta por Dell, Lenovo y HP. Pero en fin, toda esa evolución que concentró, digamos, el mundo del PC en algunas marcas más grandes, durante mucho tiempo las cajas blancas, ¿no es cierto? Teníamos en todos los países un fuerte sector de ensamble de PCs que también fue disminuyendo en los años ya 2000, 2010, ¿no? Con el crecimiento, digamos, y la agresividad de esos tres fabricantes al nivel notebook. Llevó a esa concentración. Bueno, ¿cómo fue evolucionando Kingston en eso? Obviamente Kingston en su parte canal creció su parte de consumo y sobre todo en Latinoamérica, donde fuimos muy exitosos con eso, un poco como que trabajamos con menos intensidad el canal corporativo. Ahora, esas condiciones de precio y esas condiciones de mercados nos hacen dar una atención, un foco mucho más grande al mercado corporativo. No es que en algún momento salimos, nunca salimos de ahí, pero hoy por hoy en esas condiciones de mercado es obvio que el mercado corporativo necesita y tiene una mayor proximidad con Kingston, porque nosotros también estamos trayendo una solución que el mercado tiene una cierta avidez, ¿no es cierto? Con las máquinas saliendo con menor capacidad a nivel corporativo hoy, nadie trabaja con menos de 16 gigas. 16 GB es realmente un mínimo para la ejecución de un Windows 11. Hoy una máquina corporativa razonable tiene 32 GB y no menos. ¿Okay? Entonces somos evidentemente la marca para complementar esa oferta de los fabricantes y claro, estamos enfocando nuestro esfuerzo y nuestra atención mucho más en el mercado corporativo, que es de donde viene la demanda o que es capaz, digamos, de digerir un poco más fácil esos nuevos precios del mercado. Eso está muy interesante, Jean-Pierre, y un poco de lo que nos ha traído soluciones a nivel de data center. ¿Cuál es y qué es lo que ustedes sienten que en este momento pueden tener una participación importante en el mercado, Jean-Pierre? Bueno, en nivel data center obviamente tenemos productos tanto en memoria como SSD adaptados para data center. Obviamente en el SSD hemos tenido una acogida muy positiva, más rápida incluso que en nivel de memoria RAM. Hoy la memoria RAM tiene un cuello de botella firme, que son las memorias, la famosa densidad por 4, los famosos módulos 64 y 128. Ese es el panorama más complejo, porque son aquellos jugadores que citábamos al principio compran en mayor volumen, y ahí todavía nosotros también estamos bastante complicados, pero empezamos a tener algunas soluciones, por ejemplo, y mostrando a muchos jugadores que se puede jugar con 32 GB en algunos casos, o saltar al 96, ¿no es cierto?, donde tenemos una mejor oferta en ese momento, y es algo que ayuda a los servidores que están por afuera de ese esquema de la IA, por afuera de ese esquema de data center, digamos, ligado a la IA, para poder dar una solución. Entonces estamos trabajando bastante en ese lado. Hemos tenido acercamiento con muchas cuentas a nivel regional, tratando de dar una solución para la necesidad de conseguir memoria y SSD para los servidores. Jean-Pierre, yo siempre, para finalizar nuestro café, nuestra charla, café, té, siempre te pido una recomendación, un consejo para el canal de distribución, para estos consultores de tecnología, y específicamente te lo pido a nivel de almacenamiento, soluciones de almacenamiento, que dentro de todo lo que tú vives inmerso,
consideras y de lo que has visto a nivel mundial de lo que está pasando que sea interesante para los consultores TIC en Latinoamérica? Hoy el principal consejo es no olvidar la calidad. Hay una tentación con un crecimiento de marcas baratas. Básicamente yo te nombraba al principio que hay fabricantes en China ahora creciendo su producción de chips. Todavía no llegan al nivel de calidad necesario para productos de punta, pero a nivel consumo, por ejemplo, un DDR4 o la fabricación de un SSD SATA, sí pueden tener precios muy agresivos, pero algunos de esos productos son de calidad bastante inferior a las grandes marcas, ¿no es cierto? Entonces, vemos, y sobre todo en SSD, una proliferación de marcas baratas que son obviamente tentadoras cuando uno compara con marcas líderes, pero de calidad muy dudosa, ¿no? Y si la memoria RAM puede provocar apenas una pantalla azul, ¿no? Que no sea la del director de la empresa el viernes a la tarde, porque eso puede costar la cabeza de alguien. Sí. Y por ley de Murphy es siempre cuando va falla, a pasar. Pero en el caso del SSD la falla es mucho más grave, porque yo pierdo mi contenido, ¿no? La recuperación de datos en SSDs es muy compleja y el uso de esos SSDs con tasa de fallas muy importante es un riesgo alto. Entonces el mensaje principal es esto, es tener mucha tranquilidad, mucha calma en la selección de esos productos, no dejarse engañar por la tendencia de precios muy baratos. De hecho, acá en Colombia tuvimos un caso que explotó este año, ¿no? Muy famoso, máquinas ensambladas para proyectos de educación de gobierno y que fueron ensambladas con algunos SSD de bajísima calidad y que han traído un perjuicio gigantesco tanto para los alumnos como para la empresa que utilizó ese producto, ¿no? Pero más que nada, al fin y al cabo, es el usuario final, ¿no? El gran perjudicado. Imagínate, en este caso, los chicos que se quedaron sin la máquina, sin digamos, la oportunidad de desarrollo educacional, etc. Entonces, casos hay, incluso acá en Colombia, muy cubiertos por la prensa, ¿no es cierto? Y son ejemplos de que muchas veces el SSD son cuestiones de lotes y de suerte, a veces, ¿no es cierto? Uno puede comprar todo un lote y que te funcionó con una tasa de falla bajísima, y de repente, al contrario, un otro lote con una tasa de falla altísima, ¿no? Entonces, es una cuestión de lotería y no conviene estar del lado perdedor ahí de ninguna manera. Así que el mensaje es este: vayan por las marcas conocidas, vayan por las marcas que tienen soporte, que tienen presencia local, que tienen apoyo, que tienen red de distribución formada, y no por aquellas que simplemente son, como yo digo, oportunistas de un mercado, una situación que reconocemos, obvio, está difícil, muchas veces el consumidor va a estar tentado porque es hasta donde puede llegar, ya no compro aquello que deseo y sí aquello que puedo, se entiende, pero por otro lado, un consultor TIC, un reseller corporativo tiene que tomar mucho cuidado con esas marcas. Eso es el mensaje para este momento. Muy buen mensaje. ¿Cómo ves que cierra el año? Digamos, ya estamos en la recta final. Y ya para finalizar. Bueno, Colombia particularmente está teniendo un momento de recuperación. Yo creo que también había aspectos internos a Colombia, ¿no? Con la incertidumbre de una carrera presidencial. Políticos. Muy reñida, muy difícil. Notamos que hay una liberación de ciertas inversiones que quedaron, digamos, atascadas en ese problema político, ¿no? En esa contienda política. Y ahora vemos con bastante optimismo un segundo semestre que debe ser mejor que el primero, ya porque Colombia resuelve su situación, ¿no? También en términos de dólar, un dólar más bajo, también mejora un poco el poder adquisitivo de las personas para comprar nuestros productos que son en TI son todos importados, ¿no? En su enorme mayoría. Por lo tanto, por esas condiciones vemos un segundo semestre un poco más positivo de lo que fue el primero, aunque el problema de fondo no desapareció. Como yo digo, muy probablemente, incluso para lo que es primer semestre del año que viene, que es hasta donde la vista alcanza, el problema va a estar ahí, la dificultad y los términos de costos van a estar presentes. Bueno, pues desafortunadamente
si por un lado la noticia no es tan alentadora específicamente con el tema de almacenamiento, bueno, hay buenas noticias con relación a cómo el ambiente, digamos que político, está permitiendo que lleguemos a nuevamente retomar caminos que se habían de pronto quedado un poquito trancados, como bien dice Jean-Pierre. Así que ya lo saben, y como siempre, pues Jean-Pierre, un placer como siempre conversar contigo, que nos traiga siempre todas estas novedades y todos estos temas, y ustedes continúen con nosotros, y como siempre, Jean-Pierre, muchas gracias. Muchas gracias.